Está padre la visita del Papa, las expectativas. ¿A qué viene el Papa? ¿A No qué sé, creen que venga? Lord Naranjada. A ver, pues, iba viene decir aquí, Lord. ¿qué onda? No, bueno, pues está toda esta discusión de que si viene el jesuita o viene el diplomático, y si viene la mezcla, ¿cuál va a ser exactamente esa mezcla? A mí me cuesta trabajo pensar después de cómo se ha comportado este Papa, después de lo que ha dicho este Papa, y dada la coyuntura en México, pensar que no va a decir cosas de manera muy clara y de manera muy directa, sin hablar de individuos ni ponerle nombre y apellido a nada. Entonces no es clara ni directa. No, sí es clara. Pero tú me preguntaste a qué viene el Papa, pues yo creo que viene a lo que dice que viene, que es una labor evangélica. Hay que entender que, está perdiendo rápidamente fieles en México y en toda América Latina, la Iglesia Católica. Yo creo que tiene una misión fundamental, básicamente evangélica. El hecho de que vaya a Chiapas me lo hace más evidente, que es en donde el avance del protestantismo, por ponerle un nombre, ha sido importante y ya han perdido una población tradicionalmente pues fiel, ¿no? Digo, ya el 10-15% de la población indígena de Chiapas es evangélica. Entonces, digamos, en principio yo creo que el Papa viene a lo suyo, que es hacer una presencia evangélica. Yo no creo que viene solo a lo suyo. No, yo tampoco. Y creo que eso está muy relacionado con estos otros temas. Es decir, yo creo que igual que los partidos políticos en México se dice que tienen una crisis de representatividad, yo creo que parte de la razón por la cual se ha perdido, hay ahora cada vez más cristianos no católicos y cada vez más católicos no tan creyentes o no tan practicantes, es por un distanciamiento entre la iglesia y el creyente. Y ese distanciamiento tiene que ver con una sensación de que la iglesia no está atendiendo los problemas cotidianos, los retos que se enfrentan hoy en México, y muchos de esos retos tienen que ver con temas de corrupción, temas de violencia, temas de violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido yo creo que señalas bien, yo creo que viene el jesuita. Y cuando subrayo esto quiero recordar el importantísimo papel que jugó que jugaron los jesuitas, finalmente asesinados por su labor, muchos de ellos, un amigo mío entre ellos, en El Salvador, ¿no? Por la intervención clara de lo que es esta versión de la teología de la liberación, que es que la salvación pasa en la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia tiene que tomar un papel definido con respecto a la pobreza, a la marginación, etcétera. Y creo que en ese sentido viene un Papa que está dispuesto y ha manifestado estar de acuerdo en ello. Insisto, esa es otra señal de por qué va pues uno de los estados más pobres del país, si no es que el más, ¿no? Oaxaca y Chiapas no estarían compitiendo. También va al norte la Ciudad Juárez, a tratar un tema de la mayor importancia, no solo la migración mexicana, no, la del sur y la del mundo. Sí. O sea, estamos viviendo un momento en el cual el movimiento de población... Yo creo que no es lo mismo, y ahí difiero yo contigo, Javier, hablar de los temas con nombre y apellido que hablarlos en términos generales. No, con nombre y apellido. No, yo no estoy diciendo que va... Es decir, si va a hablar de los derechos humanos, si va a hablar de las desapariciones en México y no va a hablar del caso Ayotzinapa y no va a hablar del caso ahora Tierra Blanca, pues entonces... ¿va a hablar de modo genérico? No. Entre genérico abstracto y empezar a debatir con Murillo Karam, pues hay un enorme espacio, ¿no? Entonces, si tienes sentados a los padres de Ayotzinapa en primera fila... no van a ir. Y si los tienes sentados en primera fila y estás hablando de violaciones a derechos humanos, pues te queda claro de qué estás hablando. O sea, no los invitó a misa, ¿no? Los invitó a asistir a una misa. Yo hablé con el abogado de ellos, dicen que no van a ir, que no les es fácil el traslado, etcétera, etcétera, que ellos quieren reunirse en privado con el Papa. Yo creo que él no lo haría. También hay que recordar que el límite de las observaciones en un país del cual no dejas de ser jefe de Estado invitado, que eso es lo que es el Papa también, aunque es jefe del Estado Vaticano. Es que exacto, es una pero no deja de ser el jefe de también. Estado y en una relación política que incluso tiene embajadas y tienen que cuidar todo eso. Tienen que cuidarlo, ¿no? Entonces este límite, esta tenue línea entre la no intervención y la opinión sobre asuntos inmediatos,
Yo quiero pensar que el Papa lo va a observar con cautela, que no se va a manifestar de asuntos específicos, pero que sí hará un llamado importante a los temas que pues están en la agenda. En México, es decir, no va a hablar del problema de la migración en el mundo. Va a hablar de los centroamericanos que pasan por México, el maltrato, ojalá digo, el maltrato que reciben en manos de nuestras autoridades y también los abusos del crimen organizado. Va a hablar de los migrantes mexicanos también. Va a hablar del trato que le dan en la frontera con Estados Unidos. En fin, eso. O sea, lo que no va a empezar es a meterse ya a decir, bueno, y el nuevo Murillo director de Pemex. No, o la versión de No, pero, digamos, versión X o Y de Ayotzinapa. Dime tú qué crees para que luego haga para una que vayamos pausa. un corte, si el Papa viene a lo suyo, como sea Ulises, pues viene a hacer política. La Iglesia hace política. Pues sí, claro. Es la gran hacedora de política. Es una política que no es grilla de 6 años y a quién va a poner, No, aquí etcétera. es Pues la Iglesia te la cobra en 70, en 80 años. O sea, lo que ponía yo ahorita, si el grupo de Atlacomulco lleva 60 años haciendo grilla, pues la Iglesia lleva 2000. Nada más. Entonces tienen una dimensión distinta de las cosas. Yo creo que este Papa, la visita que tiene es como una visita a la problemática nacional, ¿no? Chiapas, como bien señalas, con ese problema de la llegada de los evangélicos, los protestantes, toda esta geografía indígena tan diversa que hay en Chiapas, subirte a la otra frontera con la dinámica que tuvo de violencia, de inseguridad y de migración, que es Juárez, Michoacán, con el narcotráfico tan acendrado, la violencia, y también con sus problemáticas. Recordemos que ahí está la Nueva Jerusalén, tiene unos problemas en Michoacán muy claros, y Ecatepec, que es una zona, digamos, conurbada, muy populosa. Creo que está haciendo una visita, un mapa sobre el país, ¿no? Sobre lo que sucede en el país. Por supuesto, como dice Tay, pues no se va a manifestar sobre los problemas específicos, pero sí viene a generar digamos, una suerte de lupa sobre los problemas que vivimos. Y creo también que va a ser una visita que va a dar un aliento a mucha gente, ¿no? En términos de... Conecta, es un papa exacto, conecta muy bien. Es un papa latinoamericano. Ya desde que habla español, es inteligente, es talentoso, tiene sentido del humor, es esta obra jesuítica, digamos que él fue partícipe de alguna manera de la teología de la liberación, pues él está... Tampoco, ojalá. No, pero digamos, viene así. No, pues tampoco, ojalá. Ya no lo puede ser. Pues no lo puede ser ¿no? porque está ahí, pero digamos, él sabe de eso, ¿no? Y le tocó esta dificilísima situación en Argentina, ¿no? También. Pues todos los jesuitas de El Salvador, Ayacuría, etcétera, pues eran jesuitas, ¿no? En la UCA, ¿no? Entonces creo que es un papa que tiene una óptica social distinta, ¿no? Conoce bien la problemática latinoamericana. Y creo que también viene las herencias de las dictaduras, y ojalá le dé una sacudida a los compañeros de por acá, ¿no? El Norberto, que siempre se dijo que era el Papa Negro, ¿no? Porque pues francamente un tipo nefasto. Las visitas de la del Iglesia Papa son un evento de medios monumental. Sí, una serie de cosas que a mí me han sorprendido mucho. Por ejemplo, todos estos desplegados en la prensa de Michoacán, etcétera, que es de todos, que es de la Ciudad de México. Es dinero tirado a la basura, porque pues el Papa no anda viendo Milenio o el Reforma, ¿verdad? Para enterar, ay, mira un desplegado, me están dando la bienvenida. Es dinero tirado a la basura, ¿no? Francamente. Y creo que hay un exceso de nuestros gobernantes alrededor de la visita del Papa. Y uno de esos es que la esposa del gobernador de Chiapas haciendo un evento político público al hacerle una canción al Papa. Me parece absolutamente fuera de proporción, porque yo creo que antes que cantante es la primera dama de Chiapas. Y me imagino que este evento es con recursos públicos. No sé. No, bueno, por supuesto que ¿Cómo? todos los ¿Pero recursos dónde públicos. va a cantar? No entiendo. No, ella ya le hizo, ¿te acuerdas?
Es que yo ya no he oído las canciones del Papa, pero recuerdo la primera vez que vino el Papa, somos de la generación, no nos hagamos. Sí. Estaba la del, tú eres mi hermano, la del amigo, ¿te acuerdas? Ah, sí. Ay, Y sí, todo sí, el mundo sí. cantaba la del amigo y luego hubo una, cuando veo creo que la última vez la del pescador, había como que una canción himno. Como himno, sí, ¿no? claro. Una claro. canción Y ahorita no, creo que ahorita- hay 17 canciones Sí, yo o lo supe que que fuera. la esposa del presidente, Anaí. no, la primera dama juntó a amigos suyos cantantes y grabaron un disco, lo hicieron gratis, y Sí, ¿no? pero Anaí también le canta su canción, no sé si ahí en o Celtal. aparte, bueno, pero Pues, ¿qué? creo que aparte, pero está mal que lo haga. O sea, digamos, digamos, como decía Ulises, ¿no? La llegada, o sea, una visita del Papa es un evento mediático sin precedentes, es absolutamente, digamos, ustedes que dan noticias diarios, pues van a estar muy aburridos porque va a ser lo mismo, y que el Papa comió esto, y que el Papa caminó así, y que le regalaron cochinita pibil, y que se comió unas corundas en Y la Michoacán, gente, la y gente, tamales yo quiero oaxaqueños. insistir, quiero volverlo aquí también. ¿Cómo es un evento mediático? Y la capacidad de este evento de mover a multitudes hacia las calles en las que va a pasar. Sí. Todos lo hemos visto y vivido de alguna manera. Va a pasar el Papa aquí en la esquina. Bueno, adiós, la casa se vació. Sí, claro. Y ahí están, y el señor pasó rapidísimo por la avenida. La fe ¿no? mueve Listo, multitudes. No, pero la la gente- fe, y hay algo hay también una dinámica. de la estrella. O sea, hay algo acá, las estrellas llaman la atención, la gente se asoma y La ve, celebridad, ¿no? Va y sí. la celebridad se quiere tomar una foto con alguien que no se acuerda bien quién es, pero yo lo he visto en la tele. En la tele, claro. Y entonces te quieren tomar una foto con No, alguien, es Adela. Ah, sí, es En Adela. esa sí, Adela. ¿Y sale en qué programa? No me acuerdo bien, pero sí, ¿no? O sea, Sí, es la de Azteca, ¿no? no, ya se Ya se anunció. cambió. Denle dos, todavía no se anuncia. Ah, no, es Entonces, Elis bueno, Merkel. Ándale, seco, bueno. La de ¿Quién? dos es Elis Merkel. Y en el caso del Papa, insisto, es un fenómeno impactante. O sea, se van a ver multitudes están ahí, la idea de verlo, el Zócalo va a estar a reventar. Y su Han gente se va a organizado volver a las llenar cosas, de se va a llenar gente, ¿sí? Bueno, pues habría que pensar A mí qué eso me hay gusta, ahí. ¿eh? Está entre la celebridad, pero una celebridad, como tú decías, en la que pues, todo el mundo quiere tomarse una foto con él, ¿no? Todo el mundo tiene un significado, pues en un sentido pues espiritual, supongo que para mucha gente, Sí, ¿no? claro. Ahora, yo Y en otro sentido sí, simplemente mediático, ¿no? Quieres digamos, estar en- a todos estos, Y luego, por cierto, las televisoras algo ayudan a esto. No, bueno, claro, pero los laicos, jacobinos, los que sea, pues dense una vuelta por Insurgentes cuando pase el Papa, para que vean qué es lo que siente la gente. Hay un Hagamos ánimo. un poco de historia, Nacho. Yo vi La pasar al reforma Papa al por accidente 130 una vez. Constitución. ¿En Antes dónde? era ilegal, se violaba la Constitución si el Exacto. Papa hubiera transitado por las ciudades y se hubiera interpretado como una procesión. Estamos hablando Exacto. de 1993 y era delito salir a hacer una. Pues bueno, Pero- ocurren dos cosas simultáneamente. El 79 vino el viene Papa el la primera primero, vez. viene el Papa en 79, ¿verdad? 79, sí. Ese no me acuerdo, pero sí me acuerdo 79, claramente de cuando viene y Era López Portillo, presidente. y luego, pero luego con Salinas viene y Sí. llega, yo creo que viene con Salinas por primera vez. No, No, no. con López No, Portillo. Viene Con con López López Portillo en Portillo. Ah, claro, que lo 1979, recibe en que Los lo recibe en Pinos. los Sí. Pinos, en un escalón, el imbécil. En un escalón y además fue una Arriba del visita Papa. privada. Se subrayó y se insistió, es una privada. La primera que viene como jefe de Estado y lo recibe Es el con jefe de Salinas. Estado es con así es, Salinas. ¿no? Porque Y ya está normalizada la ya relación. está normalizada la relación. Bueno, normalizar esa relación, no vas a creerlo, todo el mundo estaba de acuerdo excepto los priistas. Sí, fíjate. Era la mayor resistencia era del PRI. Que ahora más arreglan su tradicional. matrimonio por la iglesia. Típicamente, bueno, antes también lo tenían por la iglesia, iban a misa y todo, ¿no? Bueno, a López Pero Portillo era dice que que le no. fue a dar el Papa la bendición a su madre, que era católica. Exactamente, pues, fue ahí parte del los Pinos. escándalo, del escándalo, laicismo, sí, ¿no? sí. Sí estamos muy lejos de esto y creo que es una buena noticia, ¿no? Digamos Sí, que López Portillo lo que dejó venga con el su Papa, break, digo yo, hijo de no Dios. tengo nada que ver con esa, ¿no? Con esa práctica, ¿no? Pero pues sí Pero es un fenómeno de masas. Es y muy era medio absurdo ese impresionante mundo, ¿no? ir ahí con la gente, porque es un ánimo colectivo Es de, una cosa muy impresionante. pues de paz, de tranquilidad, de ánimo, de alegría. Sí se junta la gente, o sea, es algo que no, A mí me tocó. aunque viniera Messi o el que quisieras,
no No es sucede lo que la mismo, gente va no a es la lo calle mismo. y saluda a alguien nada más con gusto, ¿no? Sí, va mucho más allá de la celebridad Son las y va familias, mucho más sí. allá de la fe. Es una combinación ahí muy extraña. A mí me Es tocó... un fenómeno de masas. Sí, con Juan Pablo II, la cobertura, las veces que vino, y me tocaba en las postas, ¿no? O sea, es decir, en los diferentes puntos por donde iba a pasar. Y es una cosa muy impresionante lo que ocurre. Yo nunca lo he sentido con nada La más, gente con nadie reza, más. la gente Sí, sí, canta, es muy interesante. ¿Por qué lo viste por accidente tú? Porque Sí, no, iba no. cruzando, ¿no? Sí, fue en serio, en serio. Es muy raro. Estaba yo trabajando en la Embajada de México en Estados Unidos, que como saben está en la avenida Pensilvania. Benedicto vino a visitar la ciudad de Washington, D.C. No, esto es en Washington, D.C. Y pasaba, porque es la principal avenida que te lleva al Congreso, pasaba enfrente de la embajada. Y justo, yo pues la verdad, confieso que no me emociona mucho una visita del Papa. Entonces, pues sabía que venía a Washington, pero ese día, justo cuando pasó enfrente de una ventana, yo abrí la ventana. Pero en serio, me asomé. Con una banderita amarilla y blanca. No, Y no hiciste caso al llamado, Y Javier. justo- y Ese justo- llamado ese es es un- era un clarísimo. llamado. A Pablo Ya de no Tarso le pasó puedo lo mismo. creer que no hayas... Y todavía no viene la Todavía no. conversión. Hombre, Estoy de poca impresionado. pero justo, pero en Eso serio. fue un llamado. Arrepiéntete, pecador. ¿eh? Y esa ventana estaba, no sé, a 8 metros de donde estaba justo en ese instante el Papa pasando en su cochecito. Preparémonos, Nacho, para ir al bautismo Exacto. próximo. De Pero yo, nuestra más amiga. que esa cosa de masas, es muy distinto el fenómeno mediático. Yo no tengo problema con que la gente salga con banderitas a recibir a quien quiera, por las razones que sea. Tengo más problema con esta postura de muchos políticos de todos los partidos frente a la visita. Tengo un problema con el tipo de cobertura mediática, que es el espectáculo, el show. No se van a centrar en temas de sustancias, si los hay en el discurso del Papa. Se van a centrar en, y vieron lo bonito que Claro, saludó pero a para esa eso está niñito. tu programa con Leo Zuckerberg. Una y otra vez, Lo analicen a pero, fondo. de acuerdo, pero O esta mesa de Coria. exacto. A mí sí me molesta un poco eso, Acuciosidad, más que la del parte análisis. masiva. Fíjate que viendo opinión pública, el catolicismo mexicano es sumamente laico. Sí. Es decir, Sí, Bueno, claro. se ha hecho. sí, cuando haces encuestas y ves, está todo muy bien y Y separación, la gente te todo lo dice que tú se quieras, separe, ¿no? En las pero encuestas, no sí. les gusta que se mezcle nada político con el tema de la religiosidad. Digo, una de las primeras evidencias de eso fue cuando intervino abiertamente la iglesia local de Chihuahua hace ya muchos años. Sí, en el 86. Se sí, claro. provocó un rechazo de la sociedad católica practicante. Que cerraron, a esta dejaron de dar práctica. misa el domingo por el fraude Así es. electoral. Y Pues hemos tenido bueno, dos guerras se civiles. metieron en un lío espantoso porque la sociedad, probablemente a favor de la acusación de fraude, etcétera, etcétera, Exactamente, digo, sí. sí, pero tú no te metas, ¿no? Sí, Yo creo que se refleja mucho la actitud de la catolicismo o de la práctica religiosa mexicana, ¿no? Ahora, yo creo Somos que para un católicos, pueblo Ya de, no creas pero con nada, distancia. ya nos vamos. a un pueblo desanimado, con los problemas que tenemos, que hemos tenido, digamos, una visita del Papa, a mucha gente le va a hacer Es lo que le está Le apostando el hace gobierno. Una satisfacción. Es lo que le está y le apostando hace al gobierno. ilusión Ya a se la viene el gobierno a apostarle eso porque es cierto, o sea, digamos, el presidente Peña va a estar ahí y hace bien con el Papa en todos lados y van a ser las mejores fotos de su sexenio, ¿no? Porque todo lo demás es de una tristeza para pavorosa. ciertas cosas. Gracias, Y no tiene muchachos. por qué. El próximo miércoles analizamos de manera acuciosa Y certera. y certera. Eso sí, muy puntual, lo que ocurra con el Papa, ¿les parece? Sí, Creo que claro.